arquitecto, la otra parte como comitente, están consintiendo en el vínculo que se va a generar de la construcción de la casa, que va a empezar desde el inicio de la casa hasta su término y las responsabilidades posteriores, que es lo que compone esa relación jurídica patrimonial. Me está faltando el hecho del pago. Bien. Los contratos. En general, los contratos, para que entiendan, son derechos personales, están dentro del ámbito de los derechos personales. Yo siempre voy a tratar de explicarle un concepto por oposición a otro, me van a escuchar mucho decir eso. Son derechos personales por oposición a los derechos reales, que ya lo van a ver en otras clases más adelante. Los derechos reales son el derecho que ejerce la persona sobre las cosas. El derecho real por excelencia es el de dominio, el de propiedad. La persona es propietaria de un inmueble y ejerce su derecho por sobre la cosa. Y en esa propiedad puede hacer, para ser, digamos, muy amplio en el concepto, puede hacer lo que quiera dentro de los márgenes que le pone la ley. O distintos ordenamientos. Por ejemplo, en esa propiedad uno puede construir su casa, pero la casa se va a construir dentro de los márgenes que pone el ordenamiento, como por ejemplo, código de planeamiento. O va a poder construir, no lo sé, determinadas edificaciones siempre que esté permitido por el Código Civil. En fin, las restricciones al dominio que ya verán más adelante. Pero estos, los contratos, son derechos personales y es el poder que ejerce una persona por sobre otra en función de lo que está redactado en ese contrato. Ese contrato regula la voluntad de las partes. Hay autonomía de la voluntad. De vuelta, por oposición a los derechos reales son los que existen. No hay más que los que están creados por ley. Mientras que los contratos, uno puede establecer todas las pautas que uno considera, siempre dentro de los márgenes de la ley, pero hay lo que de vuelta se dice la autonomía de la voluntad, la autorregulación. Yo voy a convenir con vos, o el arquitecto va a convenir con el comitente, la construcción de una casa que va a ser hecha en determinado terreno, en determinado tiempo, con ciertos materiales, a determinado precio, que si se hace en cierto tiempo se va a pagar de determinada forma, si no se cumple el tiempo va a tener una penalidad, si se termina antes va a tener un premio, si lo que sea, todo lo que uno pueda pretender determinar dentro del contrato puede estar incluido. Y va a tener determinadas limitaciones que van a ser, por ejemplo, las limitaciones que le dé el ordenamiento jurídico. Uno no puede contratar al arquitecto para que le haga la casa en la Plaza Independencia, porque no va a ser posible. No va a poder contratar al arquitecto para que le haga un edificio que no está permitido por ley. En fin, todo lo que uno pueda regular con las partes, siempre, reitero, dentro de las limitaciones del ordenamiento jurídico y las limitaciones que genéricamente impone el código, que son las costumbres, la buena fe, en fin, la moral, la buena costumbre, la buena fe. Y produce los efectos que las partes quieren. Esas cláusulas produce lo que uno quiere. Yo quiero que el arquitecto nos construya la casa en un año. También puede ser un año y medio, puede ser 2, puede ser antes, puede ser una casa, puede ser un módulo, puede ser un montón de cosas. Los derechos reales, por el contrario, están determinados por la ley. No están sujetos a modificación. Hablamos del derecho de dominio, condominio, uso, usufructo, habitación, prenda, anticresis, superficie. Lo vamos a ver más adelante. Y lo fundamental del contrato es que previene el litigio. Hacia el final de la clase del martes, la arquitecta Adriana Vega hablaba de las dificultades que puede significar cobrar unos honorarios si no está todo bien ordenado, porque se judicializa. Yo le he dado algún concepto más básico, más sencillo de la vida diaria, que tiene que ver, a veces está bueno reflejarlo esto con los dichos de la abuela. Cuando dice, las palabras se las lleva el viento, o a caballo regalado no se le ven los dientes. Son dichos de la vida que tienen que ver exactamente con esto. Cuando uno tiene una cosa, uno está armando algo y lo deja en el aire, después es difícil acordarse si el precio era 10, 9, 11, si eran
12 o 14 meses, si el material era de un lugar o de otro. Cuanto más escrito y más detallada están determinadas cuestiones, mejor va a ser, porque también, tomando otro dicho, cuando dice las cuentas claras mantienen la mitad, pero eso es nunca más cierto que eso de dejar las cosas claras. Eso le va a permitir evitar conflictos y eventualmente litigios para adelante. Esos contratos suponen un equilibrio permanente. Los contratos son de carácter sinalagmático, un concepto jurídico que básicamente, para que se entienda, el sinalagma implica un equilibrio entre las prestaciones de las partes. Ustedes van a construir una casa por un determinado precio. Ustedes digamos, para un ejemplo más gráfico, van a vender el auto por el valor del auto. Si el auto cuesta 100.000, uno entrega el auto y recibe 100.000. Ahora, si uno entrega el auto y le van a dar 10.000 pesos, hay un problema. O no están sabiendo hacer lo que hay que hacer, o lo están engañando. Pero se supone que un contrato siempre tiene que haber un equilibrio permanente, donde hay un equilibrio de las prestaciones. En esos contratos vamos a encontrar dos grandes grupos. Hay más digresión en cuanto a los contratos, pero de vuelta, a los efectos de la clase, es importante dos grandes grupos, los paritarios y los que son por adhesión. Un contrato entre particulares normalmente es paritario. Yo te voy a contratar para que me hagas la casa. En ese contrato vamos a convenir que la casa va a ser en X tiempo, por X plata, con X materiales, X cantidad de gente, y nos vamos a poner de acuerdo entre las partes. Y están por adhesión, donde uno adhiere al formato preexistente. Cuando uno contrata Internet, por ejemplo, es un contrato de adhesión. No hay mucho que discutir con Telecom si el Internet va a ser mejor o peor, si voy a tener, no sé, el servicio, el tiempo. Como mucho uno puede decir, quiero 25 megas, 50 megas, una boca, dos bocas, un módem, y se terminó. El resto es lo que tiene por el contrato. Ese es un contrato de adhesión y por eso normalmente cuando hay dificultades uno puede acceder al reclamo en lo que tiene que ver con la defensa del consumidor, porque ahí ya no es un paritario, sino, insisto, por adhesión. Igualmente, si en su profesión ustedes avanzan y ya no es una casa y dos, 5 casas, sino de repente hacen dúplex y hacen edificios y venden departamentos y hacen loteos, ustedes pasan a ocupar un lugar de un proveedor de servicios de algún modo frente a un consumidor que es el cliente que compra, y podrá no ser un contrato por adhesión, pero la situación de la preeminencia que tiene una parte respecto de la otra también nos coloca en la situación de mayor precaución, porque la persona, el comprador, pasa a ser un cliente, pasa a ser un consumidor y tiene mayores defensas para exigir el cumplimiento del contrato. Bueno, lo que hemos dicho, seguridad jurídica, tienen que ser claras. Los contratos se hacen para ser cumplidos, esa es una ley. Dicho desde siempre. Los contratos son para cumplirse. Para eso se escriben también. Y las partes, decía el viejo código, se someten a esas reglas como a la ley misma. Así como uno supone que no puede hacer determinadas cuestiones porque la ley lo impone, se entiende de la misma forma que lo que uno conviene en un contrato está hecho para ser cumplido y tiene que cumplirse, y en caso contrario uno puede ir a la justicia para que se cumpla o ser resarcido por el incumplimiento. Y de vuelta hay que estar muy atento al rol que pueden llegar a ocupar a ustedes como profesionales en relación a lo que tiene que ver al cliente como consumidor. El artículo 959 del Código Civil y Comercial habla del efecto vinculante de los contratos. Dice que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en los que la ley lo prevé. Ya vamos a ver todas esas alternativas. Pero es obligatorio para las partes. Y las partes, insisto, decía el viejo código, se someten a este contrato como a la ley misma. Hay libertad de contratación. Las partes son libres para cerrar el contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral, la buena costumbre, lo decía hace un momento. La voluntad de las partes es el principio básico de cualquier contrato. El arquitecto y el comitente determinan cómo va a ser ese contrato, cómo va a ser ese contenido, y los límites están dados por la ley. Nadie puede hacer un contrato que esté fuera de la ley. Ejemplo absurdo, que me hagan la casa en la Plaza Independencia.
Tampoco voy a poder pedir que me haga una casa con determinadas luces, ventanas, que no cumplan con los parámetros del Código Civil. No voy a poder pedir que construyan una determinada casa o edificación, no sé, un edificio de 10 pisos en un ámbito donde el Código de Planeamiento no lo permite, porque es un sector de casas bajas. No va a poder ser tampoco un contrato que afecte el orden público, la moral y las buenas costumbres. La moral y las buenas costumbres es muy amplio, muy genérico, que tiene que ver con la idiosincrasia o la localidad. Es posible que lo que uno pueda hacer en Tucumán no lo pueda hacer, no sé, en La Pampa. Eso va a depender de cada ámbito. También tenía que ver mucho con otra época de la vida, y donde la conexión y donde las posibilidades eran muy distintas de comunicación del siglo pasado, del siglo anterior incluso, pero aún así todo, hay cuestiones que pueden ser, digamos, para ser amplio, ofensivas para una comunidad que pueden no serlas para otros. Bueno, vamos a la primera parte de un contrato. Las partes, el sujeto. ¿Quiénes son las partes? Habíamos dicho que ya hemos hablado de parte del contrato, del acto jurídico por oposición al hecho jurídico. El acto, mucho con hecho jurídico, humano, voluntario, ilícito, se convertía en este acto jurídico en el que se enmarca el contrato, en el que dos o más partes convienen algo. Esas partes son los sujetos, que puede ser la persona humana y la persona jurídica. Dentro de la orden de trabajo, van a ver ustedes que dice, en la fecha tanto, a los días tantos, aquí en Tucumán, el profesional, ustedes, es la primera parte del recuadro, y por la otra parte, que está un poquito más abajo, está el comité. Este formulario, si no estuviese este formulario, que lo puede ser perfectamente por un contrato manual, diría en San Miguel de Tucumán, a los 9 días del mes de septiembre de 2021, tal arquitecto, por una parte, y el señor tanto, en su carácter comitente, conviene celebrar el presente contrato de obra sujeto a las siguientes condiciones. Todo eso que yo les acabo de decir, así de corrido, serían las partes. Acá ustedes van a ver, cuenta, en la parte superior, el profesional, ustedes en el futuro, y el comitente, que será su cliente. Hablemos un poquito de la persona, las personas. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Se supone, por ley, que la persona es persona desde la concepción misma. Y a partir de entonces tiene derechos. Derecho fundamental, derecho a la vida. No vamos a entrar en todo el debate que ya ocurrió el año pasado y periodos anteriores con el tema del aborto, pero para que, así, brevemente entiendan que la persona, conforme a la ley, es persona y su existencia comienza desde la concepción misma y desde entonces tiene derechos. Y el derecho fundamental y principal es el derecho a la vida. Persona es todo ser humano, no hay distinción. Todo ser humano es persona y persona es todo ser humano, es casi como una equivalencia. Y la persona tiene distintos atributos: capacidad, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio. El patrimonio lo pongo en rojo porque hay una vieja concepción que decía que toda persona tiene patrimonio y todo patrimonio es de una persona. No hay patrimonio sin persona. Una persona puede no tener nada material en la mano, nada, una casa, no pensemos en una casa, no pensemos en un auto, no pensemos en nada. La persona es lo que tiene puesto, la ropa. Seamos más gráficos aún, no tiene nada. Se levantó un día y no tiene ropa, está caminando, pero tiene su nombre, tiene su estado, siempre tiene algo. El nombre de la persona es parte del patrimonio. En alguna oportunidad he comentado un ejemplo de un caso conocido en Argentina, donde una persona de apellido Tinelli tenía alfajores, una fábrica de alfajores Tinelli. Y Marcelo Tinelli, de la televisión, hizo un juicio porque no quería que se utilizara su nombre, o su apellido, perdón, porque generaba confusión, y él tenía registrado su nombre a nivel, era una persona muy conocida, y registrado a nivel nacional, y mucho más allá nacional, y lo pierde el juicio porque no está en el mismo rubro,
y la persona que hace alfajores, que también tiene el apellido Tinelli, también tiene el derecho a utilizarlo en el ámbito en el que está. Probablemente si hubiese sido dentro del mismo rubro audiovisual, hubiese habido otro conflicto distinto, porque sí podría haber generado una confusión y hubiese tenido que generar algún nombre distinto, o tal vez con el nombre y apellido de forma conjunta, y que el individuo se llame Marcelo Tinelli y otro Roberto Tinelli, para que se entiendan que son personas distintas. Pero lo cierto es que la persona usa su nombre, es parte de su patrimonio, y la justicia se lo avala. Acá en Tucumán hay ejemplos de negocios, o había ejemplos, creo que no existen más, de negocios electrodomésticos que llevaban el apellido de una familia muy conocida en Tucumán, y que en algún momento se separó, y la empresa, había una rama de la empresa que llevaba un nombre y otra rama de la empresa que llevaba otro nombre, ambos con el mismo apellido, pero eran casas electrodomésticos ambos. Hay algunas también casos de empresas conductoras que llevan el mismo apellido, pero también van acompañados del nombre de la persona, y eso hace que lo diferencien, y también se diferencia con el logo y algunas cosas más. Pero bueno, la persona no tiene nada material y aún así tiene su patrimonio, el ejemplo básico, el nombre, el apellido y otras cosas más. Y los atributos de la persona jurídica son bastante parecidos: nombre, domicilio, patrimonio, duración, objeto. La persona jurídica, la diferencia de la persona jurídica con la persona física, es que la persona física, bueno, existe de la concepción, del nacimiento. La persona jurídica también existe desde su nacimiento, pero nace por un contrato. No es una persona, digamos, por supuesto, de carne y hueso, es una entelequia, es una persona es inexistente en el sentido físico, pero existe de lo jurídico. Y también tiene un sujeto fiscal, igual que la persona física, tiene su quit, tributa. Es más, la persona física nace y todavía no es un sujeto fiscal, mientras que la persona jurídica nace y está destinada a ser una persona fiscal, porque es para trabajar y para tributar también. Ambas personas, física y jurídica, tienen su capacidad. La persona física, por defecto, es una persona plenamente capaz. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes. ¿De cuáles? En principio, de todos. Después se irá viendo que si puede ejercerlos o no, pero en principio de todos. Mientras que las personas jurídicas van a tener la capacidad para ejercer los derechos que determina el contrato. Uno va a crear una persona jurídica, una sociedad, para construir edificios. Esa sociedad, esa persona jurídica creada para construir edificios, no va a poder hacer, no sé, transporte público. ¿Por qué? Porque su objeto no lo permite. Después podrá con los socios, en reunión de socios, ampliar el objeto. Pero la capacidad de la sociedad está determinada por el objeto. La persona física, por el contrario, goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes desde que existe, y en función de su crecimiento y de determinadas circunstancias en la vida, podrá ir ejerciendo más o menos derechos. Toda persona humana, ahí hablamos de la capacidad de ejercicio, puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto en las limitaciones previstas por el Código o por sentencias. En principio, todas las personas son capaces, y la incapacidad es la excepción. Viejo Código era al revés: uno era capaz, uno era incapaz, y después iba creciendo y se convertía en incapaz. Ahora es al revés: uno es capaz, plenamente capaz, y las restricciones que le va a poner el Código. Entonces tenemos la capacidad y, por oposición, la incapacidad. La incapacidad del derecho va a ser el no poder ejercer ese derecho que toda persona puede. No sé, para dar un ejemplo gráfico, está preso, pierde su capacidad ambulatoria, la capacidad de ejercer el derecho a moverse, a trasladarse. Estará limitada el tiempo, se da una prisión de por vida, en fin, pero ese derecho a la movilidad estará restringida. Y después hablamos de la incapacidad del ejercicio. La persona puede seguir siendo, en otros ámbitos, plenamente capaz de ejercer el derecho, pero podrá no hacerlo por sí, sino por terceras personas. Esas personas que no pueden ejercer por sí su derecho son, empecemos por las personas por nacer. Dijimos que las personas
existen, son desde la concepción, cual la persona por nacer, el bebé que está en la panza, tiene derechos, pocos, muchos, en fin, los tiene, y por ejemplo yo podría hacer algo, un contrato, y poner como beneficiario de ese contrato a la persona por nacer, a mi hijo más chico que aún no existe, o que está en la panza de la madre. Entonces, ese bebé tiene un derecho, una expectativa, y está ahí adentro, pero la persona que lo va a ejercer ese derecho es esa persona por nacer, porque no puede por sí. Hay un padre o una madre que ejercerá el derecho a través de su representación. Después están los menores, los niños, las niñas, que en principio no pueden por sí contratar ni llevar adelante por sí mismos los contratos ni ciertos derechos, a pesar de que sí tienen derechos generales dispuestos por la ley, por los convenios de pactos internacionales, como el derecho de los niños, niñas, adolescentes, y que son derechos muy amplios, pero que tienen, insisto, el derecho de ejercer esos derechos. Después hay una digresión que tiene que ver con la edad que va de los 13 a los 18, donde ya hay una capacidad progresiva, los chicos van creciendo y ya tienen la capacidad de entender determinadas cuestiones, de llevar adelante pequeños contratos. No sé, subirse un colectivo es un contrato. Uno sube el colectivo, paga el precio, saca el boleto, creo que se habló de una cosa muy anticuada, creo que ya no hay boletos, por lo menos no como cuando yo subía. Eso es un contrato de transporte, y lo llevó adelante un chico que está yendo al colegio y no tiene todavía la mayoría de edad. Bueno, en ese lapso hay una capacidad progresiva donde el adolescente va entendiendo un montón de cosas y se va haciendo responsable, pero no deja de ser un menor, y donde los padres o el tutor ejerce el derecho de representación sobre determinadas cuestiones. El menor de 13 a 18 años no va a poder comprar una casa. A lo mejor tiene una fortuna heredada, pero no puede manejarla por sí, y lo va a tener que hacer a través de el padre, la madre o un tutor. Y a partir de los 18 ya son todos mayores de edad, plenamente capaces. No hay discusión sobre eso. Antes había un segmento que iba de 18 a 21, ahora a partir de los 18 uno puede contratar, es responsable de las consecuencias de lo que hace, puede ir preso. Así que buena hora pensar que las cosas que uno hace hay que hacerlas bien. Y la persona también puede ser, a pesar de ser mayor de 18, puede ser declarada incapaz por sentencia. Antes uno era, de vuelta, una persona era incapaz según la sentencia, ahora es al revés. La persona va a ser capaz siempre, y la sentencia va a ir determinando cuáles son las cosas que no puede hacer por sí y va a necesitar la asistencia del tercero. Va a empezar con asistencias hasta llegar a la imagen o a la figura de un curador, no un tutor, sino un curador, la persona que lo va a hacer por el otro todo en el ámbito de la representación. Normalmente personas con discapacidad intelectual que no pueden darse a entender de ninguna manera por sí, porque la discapacidad intelectual puede ser muy severa. Hay muchos ejemplos que uno puede entrar. En lo personal me toca trabajar de hace muchos años con una institución de chicos con autismo. Hay chicos con autismo que tienen un cierto grado de discapacidad, pero que son muy autónomos y pueden llevar adelante muchísimas cosas de la vida diaria, y otros que no. Como ejemplo, no solo en el autismo, sino en muchas otras discapacidades, no pueden entender el valor del dinero, no saben lo que es 100, 1000 o 50 o 100, en fin, lo que sea, si lo que están comprando vale mucho o poco. Como ejemplo, a veces me parece simpático por el comentario, por el ejemplo solamente. Te dicen, tengo 3 platas, cuando hablan de 3 billetes, aunque no saben exactamente qué vale el billete, la denominación, y qué pueden hacer con ese billete. Entonces, uno acude al juez para que el juez determine por una sentencia específicamente hecha para ese caso qué es lo que puede
hacer por sí, qué es lo que va a poder hacer con la asistencia de un tercero. Y podrá llegar a ser una situación extrema en la que, no sé, tomemos un ejemplo también drástico, la persona está en coma de por vida, en una cama. La persona vive, existe, tiene derecho, tiene de vuelta derecho a la vida. Entonces, todas las cosas que tengan que ver con esa persona va a tener que ser llevada adelante por un curador. A lo mejor esa persona que está en cama y no tiene noción de su existencia, tiene propiedades. Hoy leí en el diario un documental de Schumacher. Schumacher, el que corría Fórmula 1, tuvo un accidente de esquí y quedó postrado en la cama. El tipo está ahí. Y quien lleva adelante todo por ella es la mujer. Ejemplos gráficos para que entiendan de lo que estoy hablando. Entonces son personas incapaces de ejercicio, las personas por nacer, las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente. Habíamos hablado de las personas menores de 13, la de la capacidad progresiva de 13 a 18, luego mayores de 18 son mayores de edad, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión judicial, como le explicaba recién, las personas con determinados grados de discapacidad mental. Y después hay inhabilidades especiales, que no es lo mismo que capacidad o incapacidad. La inhabilidad es que, por ejemplo, no pueden contratar en interés propio de los funcionarios públicos respecto de los bienes que ellos mismos administran. No podría, no sé, presidente hacer un contrato respecto de un bien del Estado y comprárselo. Y así, ese ejemplo muy, muy grosero y significativo, en menor escala para abajo. Por ejemplo, los jueces, funcionarios, actores de la justicia, árbitros, mediadores, respecto de los bienes relacionados con los procesos que ellos mismos intervienen, no podría un juez comprarse el inmueble que está siendo debatido en un juicio de expropiación o en un juicio de, no sé, divorcio. Los abogados, respecto a los bienes litigiosos, en procesos de los que intervienen, los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí, los cónyuges no pueden contratar entre sí. Es bastante particular, pueden conformar una sociedad conyugal, pueden conformar una sociedad comercial, pero después no pueden comprarse mutuamente las cosas si están en un régimen de comunidad. Ahora el nuevo código, después de años de un régimen distinto, el nuevo código permite que uno tenga un régimen patrimonial separado al casarse, pero de siempre, sigue estando vigente también, está el régimen de ganancias, donde los cónyuges se entiende que hay una sociedad conyugal, donde hay ganancias, y por lo tanto lo que es patrimonialmente del régimen es el conjunto, y por lo tanto no pueden contratar entre sí. Los padres con los hijos menores de edad, en fin, inhabilidades. Son inhabilidades y no cuestiones de capacidad. El domicilio, otro atributo de las personas. La persona humana tiene el domicilio real. El domicilio real, el legal, el real es el lugar donde su residencia es habitual. El legal es donde la ley lo presume. Las partes pueden disponer dónde consignar el domicilio, si sale el de la casa, el del estudio, el de donde se encuentra habitualmente. Hay otros domicilios que se van creando, como el fiscal, rentas, AFIP, el municipio ya exige domicilios fiscales, que son correos electrónicos, o en mi caso como abogado es mi quit, a un quit, donde hay una casilla donde llegan las notificaciones de tribunales, y cada vez más por la tecnología va ocurriendo eso. De hecho, hay casos donde cada vez el teléfono es una herramienta más considerada como de notificación de algún modo domicilio. El teléfono se vuelve una extensión de la persona, el número, casi propio de la persona. Por eso hay proyectos incluso que pueda votar con el teléfono y no con el documento. Y leí en el diario esta mañana un caso también de juzgado acá en Tucumán, que las sentencias las notifican por WhatsApp al número de teléfono de las partes. Empieza el juicio y yo antes tenía un casillero, literalmente un casillero con un pequeño locker donde me dejaban los papelitos doblados donde notificaban la situación del expediente. Una cosa muy arcaica que duró hasta el año pasado, a principios del 2020. Recién se estaba empezando con el domicilio electrónico y la cuarentena modificó todo. Y ahora todo es virtual, todo es digital,
me notifican a este mi quit, al que yo accedo para ver las notificaciones, y todavía más, si yo empiezo un juicio, me apersono, tengo que poner mi número de teléfono, porque ahí se comunican para notificarme la audiencia. Ahora en breve estoy por cortar, porque va a empezar la audiencia a la que me llaman al teléfono para separar la audiencia, y juzgados que están notificando las sentencias ya no totalmente, no con un oficial notificador que lleva el papel a la casa o a ese quit que les comento, sino al propio celular. Y las personas jurídicas, todos los entes, por ejemplo, intelequia, a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. El objeto, el fin de su creación, una sociedad creada para construir. Esa sociedad creada para construir no va a poder transporte público, no va a poder hacer gastronomía, salvo que su objeto lo permita y el ordenamiento jurídico le haya aceptado ser. El objeto tiene que ser legal, conforme al ordenamiento jurídico, las buenas costumbres. No, nadie puede crear una sociedad para infringir la ley. Las personas jurídicas pueden ser personas públicas y privadas. Las personas privadas son las constituidas y reguladas por el derecho privado, y las públicas son las creadas por el derecho público. ¿Cuáles son? Las públicas: el Estado Nacional, las provincias, las ciudades, la Ciudad de Buenos Aires, perdón, municipios, entidades autárquicas. Una entidad autárquica, por ejemplo, es la universidad, la Caja Popular. Después también son personas públicas los estados extranjeros, organizaciones de derecho internacional como la ONU, y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero. La Iglesia Católica es una persona jurídica creada por el derecho público. Las otras iglesias tienen otro ordenamiento jurídico, pero la Iglesia Católica existe como tal dentro del ordenamiento nuestro en Argentina, porque está incluso incorporada desde los orígenes de la ley. Y se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento y fin de su existencia por las leyes y ordenamiento de su constitución. Vamos a armar un contrato. Ese contrato es lo que le da la ley y el contenido de esa sociedad. Vamos a entrar a persona jurídica le va a dar existencia, y se regiere entonces por lo que dispone ese contrato y por lo que disponen las leyes en general. Insisto, no voy a poder crear una sociedad contrario a lo dispuesto por la ley. Bueno, y las privadas son sociedades, como una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, una SAS, sociedad de acciones simplificadas, que estaban muy de moda, asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, iglesias, comunidades, entidades religiosas, las mutuales, cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal. Eso es nuevo, ¿no? El Código Civil actual, que existe desde el 2015. El consorcio ahora es una persona jurídica, antes no lo era. Eso te da un montón de conflictos. Porque cuando, por ejemplo, el consorcio contrata un portero, una persona de decir portero, no es el nombre correcto, pero para que se entienda, y no le paga, el portero tenía que hacer juicio y no había un consorcio jurídicamente constituido en ese sentido. Entonces tenía que demandar a un propietario, o a todos, o digamos a un consorcio en una situación híbrida, porque el consorcio como tal no era una persona jurídica, ahora sí lo es. Había una personería fiscal, sí lo había. El consorcio con el reglamento de compropiedad se presentaba en la FIP y podía tener un quit para contratar. Pero luego la persona jurídica no existía, entonces ahora uno lo inscribe en el Registro Público de Comercio y nace como tal, como persona, igual que una sociedad. Y el patrimonio de la persona jurídica serán los bienes comunes del edificio, y donde todos los propietarios, los consorcistas, tendrán que contribuir para responder a eso. Y bueno, y toda otra sociedad contemplada por el Código u otras leyes que existan en este momento o no. Y vamos a llegar a los elementos esenciales del contrato. Pero en este momento yo voy a hacer una pausa, porque tengo que entrar a una audiencia que va a tomar 20 minutos y vamos a hablar de los elementos esenciales del contrato, que vamos a ir a la segunda parte de lo que es una orden de trabajo. Entonces, terminamos con lo que tiene que ver con la persona. Ya hemos hablado de hechos y actos jurídicos como marco del contrato. Hemos hablado de la primera parte, que son las personas jurídicas y personas físicas, los atributos de las personas,
el nombre, capacidad, domicilio, y vamos a pasar ahora a los elementos esenciales del contrato para su conformación. Pero insisto, para este punto, si me permiten, voy a cortar un segundo porque tengo que pasar a una audiencia. Voy al revés de la pantalla. Así que corto unos minutos y ya vuelvo, ¿sí? ¿Vale? Dale, Fer. Ya vuelvo unos minutos. Gracias. Dale. Nos vemos. Chicos, Chicos, ya volvemos. Sí, chicos, yo lo que quiero decirles es que en la asistencia que estoy viendo hoy hay un montón que están registrados solo con el nombre. Por ejemplo, una tal Agostina, una tal Aldana, José, que solo figuran en este presente con el nombre. Necesito que se identifiquen con el apellido, porque si no estamos tomando asistencia y... José, por ahí lo que estaría bueno, estos chicos que figuran solo con el nombre, prendan un ratito el micrófono y la cámara y se puedan identificar con el nombre y apellido. O escriban en el chat quién es Aldana. Ahí está Aldana. Dale, profe, hay cambio. Aldana, ¿qué apellido sos? Mi apellido es Melem. ¿Con H intermedia? No, sin H. Melem, bien. Lo escribo igual en el chat ahora. Bien, después está una tal Agostina. No sé quién es Agostina. Aquí, arquitecta, buenos días. Ahí Hola, puse en el chat mi apellido y nombre. Perfecto. Hay un tal José. Sí, arquitecta. Yo capaz que soy también, ¿o no? José solo dice, no sé quién será. Yo soy. A ver, sí, vos sos. ¿Qué apellido sos, José? José Soto. Soto. Bien, y a ver si tengo otro más que esté. Un tal Gabriel. Gabriel. Figura solo Gabriel. Sí, ahí puse mi nombre por el chat. Pérez Costilla, perfecto. Recuerden siempre cuando entren al aula de que verifiquen todos estos datos, porque si no quedan registrados y para nosotros es imposible saber su apellido. Y luego, a ver si tengo otro más. Arquitecta. Sí, hay otro José. Debo ser yo, che. Ahí me fijo cómo cambio. Bien, no, si estás vos, José Ganim, está bien. A ver si hay otro. No, serían todos. Arquitecta, yo, Ontivero Raúl, figuro como Patricia Guada. Sí. Te has cambiado hasta el sexo, Ontivero. Sí. Ontivero Raúl como Patricia Guada. Sí, ya me fijo para cambiar. Bueno, Ontivero Raúl, ya te pongo entonces el presente. Bien. Sí, acá está. Patricia Guada Rodríguez. Sí. Chicos, justamente un pedido. Recuerden que la clase pasada hemos pedido esto. Y cuando ustedes se conecten con su nombre completo, ¿sí? No con seudónimo o chequen con nombre de otras personas. Porque es la forma que nosotros vamos a tomar asistencia, no vamos a interrumpir la clase para estar nombrando las 55 personas, 60 personas que hay. Bueno, quería preguntar, ¿cómo van con el tema de la conformación de grupos? Por favor, contesten de a uno, porque si hablan todos juntos, no se entiende. Hola, ¿qué tal? Hola, arquitecto. Mi grupo ya mandó el día martes, ya mandó la conformación del grupo de las cuatro personas. Está bien, no, por eso. Si alguno ha tenido problemas, si alguno necesita grupo, aprovechemos este espacio, este momento, hasta que vuelva Yo el doctor Fernando. Grupo, arquitecto. Ontivero. ¿Vos de qué? Bien. Bueno, chicos, alguno que tenga 2 integrantes o sean 3 integrantes, recuerden que es de 3 a 4, ¿sí? Por supuesto que, repito, puede haber grupos de 2, pero bueno, mejor si son de 3 o 4, porque bueno,
en el proceso de aprendizaje va a ser menos carga también para la ejecución de los prácticos. Por el chat, si alguno, ahí Raúl Orlando, nombre de telenovela venezolana, Raúl Orlando Ontivero, está con The Face presente. ¿Alguien más, chicos? ¿Y cómo van también con el tema de la búsqueda del edificio en altura para poder realizar los trabajos prácticos? Consulta, ¿qué información se necesita del edificio? O sea, ¿qué se necesita en la parte de planos? Frentes, cortes. A ver, chicos, los planos, normalmente un plano de arquitectura es planta, frente y corte. Si es una carpeta, un edificio que ha sido aprobado, seguramente van a tener plano de instalación eléctrica, plano de instalación sanitaria, van a tener planillas de potencia de la parte de instalación eléctrica, van a tener planos y planillas de estructura. Y si es una carpeta que ha tramitado, van a tener también una serie de formularios o de información anexa que les va a servir a los efectos de... Pregunto, ¿algunos de los presentes trabajan en algún estudio de arquitectura o trabajan con algún profesional? Sí, yo trabajo para un arquitecto. Bueno, ¿alguna vez han presentado una carpeta en la municipalidad, por ejemplo? Sí, yo soy de un edificio soy de Santiago y aquí por lo menos cuando hemos presentado... No nos dimos cuenta. Acá se dice yo, no se dice yo, mi mami ni mi papi, ¿sí? Bien. Perdón, Constanza, bien. ¿Pero vos trabajás en la municipalidad de Santiago o acá? No, trabajo para una arquitecta aquí en Santiago, pero ella es tucumana, se ha recibido allá en Tucumán también. Bien. Y bueno, a la hora de presentar las carpetas, se presentaba por lo menos todo en color rojo. Había que presentar varias copias de ciertas cosas, de ciertas planimetrías. Se presenta también en una carpeta específica, creo, con una tapa específica, esas cositas. Bien, bueno, justamente, Constanza, nosotros lo que vamos a hacer es enseñarles a ustedes cómo armar esa carpeta, ese es el práctico número 5, cómo armar esa carpeta. Lo único que nosotros vamos a tomar como ejemplo la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que dentro de los municipios que tenemos en la provincia de Tucumán, es la que más exige, además de la planimetría, formularios, chicos, que son fundamentales. Por ejemplo, se solicita para saber la titularidad del dominio, hablando técnicamente, o sea, quién es el dueño de la propiedad o el terreno, un informe del registro inmobiliario. Para saber si la propiedad tiene multas, se pide el libre deudas del Tribunal de Falta. Se pide de la parte impositiva un libre deuda de la Dirección General de Catastro Municipal. Después hay que realizar lo que es una memoria descriptiva. Una memoria descriptiva de un proyecto. A ver, hablemos de un proyecto de un edificio en altura o podemos hablar de un proyecto de una casa. La memoria descriptiva es contar en qué consiste ese proyecto. Será, si es una vivienda unifamiliar, será una vivienda unifamiliar de 155 metros cuadrados, y contamos en la memoria descriptiva de qué va a ser esa casa. Será una estructura resistente de hormigón armado, con cerramientos exteriores de ladrillos cerámicos huecos, bloque de hormigón, de lo que fuese. Los pisos serán de tal tipo, si hay varios tipos de piso, cómo van a ser las instalaciones eléctricas, qué tipos de carpintería. Bueno, eso es una memoria descriptiva. Estas cosas, chicos, no las ven en ninguna otra materia, o no las saben expresar, ¿sí? Eso es alguna de las cosas que va a llevar la constitución de esa carpeta. Entonces, si alguno tiene la experiencia de trabajar en estudios, en tu caso, Constanza, bueno, trabajás
y presentan las carpetas como se presentan en la Municipalidad de Santiago o en la Municipalidad de La Banda o donde fuese. Puede diferir en más o en menos, ¿sí? Entonces, busquen los planos. Bueno, ¿cómo van con esa búsqueda? Porque, a ver, chicos, por lo menos va a haber 20 grupos y me ha contestado una persona. Hola, buenas. La próxima clase van a estar todos con las cámaras prendidas. Entonces, así vamos a ver. Fulano, ¿cómo va? Así. Sí, sí te escuchamos. ¿Se me escucha? Sí, una de las chicas, por suerte, sí, la hermana le pudo pasar bastante documentación gráfica y escrita del edificio, así que ya lo tendríamos. Bueno, chicos, en la constitución de los grupos, lo que les pedimos es para ir chequeando esa información, que manden un PDF con, o sea, a ver, no manden un PDF suelto, ni con el, porque a veces su mail es pirulo_5899 ¿sí? Pónganos en el nombre de los integrantes del grupo para que veamos, porque hay veces que nos mandan, chicos, un mail, ¿sí? Pidiendo información, pero no sabemos ese mail a qué alumno pertenece. La idea es que para la semana que viene ya tengamos las 2 comisiones formadas con los números de grupo y que ustedes ya tengan todos, ¿sí?, esa planimetría. Entonces, como para ir chequeando la planimetría, le van mandando, ¿sí? Total, eso abrimos los PDF, los pueden... A ver, y traten de mandarlos en PDF, chicos, para verlo más rápido, ¿sí? Y que se queden tranquilos que esa información está en resguardo de ustedes, nosotros no... Es tan solo poderlo ver. ¿Arquitecto? ¿Alguno tiene...? Duda. Sí. Yo tengo una duda con respecto al... Porque yo acá trabajo para un arquitecto en Jujuy, y acá en San Salvador, la municipalidad se presenta el plano de arquitectura y estructura nomás. Los complementarios quedan en el colegio de arquitectos. Y a mí me pueden facilitar, pero el de arquitectura y estructura, yo no sé cuánta cantidad de información tiene que tener el proyecto. No, a ver, que los tengan, a ver, con que tengan los planos de arquitectura, nosotros vamos a trabajar con los planos de arquitectura, esencialmente, pero los planos de instalaciones es para que los vean, chicos, porque a nosotros en las materias complementarias que tenemos en la facultad, o sea, legislación es una materia más que hace el complemento, no es la materia ni es tampoco la materita, no, es una materia más, todo es un complemento. Si en nuestra carrera, chicos, cada una de las materias forma parte del ser arquitecto que vamos a hacer cuando nos recibamos. Entonces, en esta materia por ahí aparecen cosas que vemos en otra materia, pero que se las ve totalmente diferentes. Porque a nosotros en estructura nos enseñan a hacer el cálculo estructural, pero cuando vemos un plano y una planilla de estructura, no nos enseñaron eso en estructura. Y ahí nos quedamos así medio sorprendidos. Y lo mismo pasa con las instalaciones a veces. Es para que ustedes puedan ver. Lo que a nosotros sí nos interesa es por ahí que las sepan hacer a las carátulas cuando presentan esos planos, porque vemos que es una de las falencias que sucede en nuestro quehacer ya de arquitectos el día de mañana cuando vamos a presentar una carpeta para poder obtener el permiso de construcción. O sea, normalmente cuando uno presenta un proyecto, chicos, puede haber 2 instancias. La instancia de anteproyecto, que no es una aprobación, sino una visación. El anteproyecto, ¿qué significa? Que nos permite el día de mañana saber que esa idea arquitectónica es viable de realizarse. Y nada más que eso, por eso que son únicamente planos de arquitectura. Ahora, la etapa de proyecto, cuando nos aprueban un proyecto, lo hacemos para obtener el permiso de construcción, o sea, esa idea de proyecto que era factible realizarse, la plasmamos ya con estructuras e instalaciones
que sean viables y factibles. Y algo que tienen que comenzar a concientizarse de aquí hasta el día que se mueran como arquitectos. Chicos, cuando nosotros declaramos, cuando presentamos un proyecto, ¿sí?, estamos haciendo una declaración jurada. Cuando ponemos la firma, estamos jurando que eso que hemos dibujado es lo que queremos hacer. Entonces, si el día de mañana me aprobaron hacer una casa de 60 metros cuadrados y esa casa se transforma en una casa de 270 metros cuadrados, en ese proceso de transformación tengo que ir declarando, tengo que ir contando. O declarar que voy a hacer una cosa cuando a sabiendas sé que voy a hacer otra. ¿Qué estaría haciendo ahí? Mintiendo. Chicos, somos profesionales, no podemos. A ver, sí podemos, no debemos. Y eso estamos observando, que hoy se transgreden muchísimo las normas. Pero nos vamos a remitir a esto, a la profesión de arquitecto. Chicos, no sean transgresores, por favor. Nos tenemos que mentalizar. Por eso yo les preguntaba si alguno trabaja en estudios de arquitectura y tuvieron que hacer trámites. A lo mejor alguno, chicos, es maestro mayor de obra, a lo mejor alguno es técnico en construcción y ya ejerce. Porque mientras no sean arquitectos, chicos, no se hagan llamar arquitectos ni trabajen como arquitectos. Nuestra profesión es muy común en eso. Es más, nosotros tenemos estadísticas. En el municipio de Yerbabuena hay cerca de entre 80 a 100 estudios que se llaman estudios de arquitectura, que son estudiantes de arquitectura. Y eso no se debe hacer. ¿Ustedes conocen consultorios de odontólogos que sean estudiantes de odontología? ¿O conocen, no sé, una clínica de otorrinolaringólogos que sean estudiantes? Bueno, en nuestra profesión es muy común. Que nos falta una materia y ya nos llamamos arquitectos. Chicos, somos arquitectos cuando nos recibimos, cuando nos matriculamos y ahí comenzamos a ejercer. Pero antes no, porque son los resultados que uno ve en la calle, que es una profesión que a veces está mal vista. Comentario, con los arquitectos te salen más caros, si el arquitecto dice que la casa te sale 100, te va a costar 200. Pero pueden pasar cosas como esta que yo les dije. Arrancamos con la casita de 60 metros cuadrados y se transforma en una casa de 150 metros cuadrados. ¿Sí? Y ser arquitecto no es tan solo construir. Podemos ejercer, ¿sí?, justamente lo que nos hablaba Malena en la clase del día martes, las incumbencias profesionales. Podemos hacer muchas cosas. Antiguamente teníamos una frase, puedo ser un arquitecto de tablero, puedo ser un arquitecto de obra. Hoy puedo ser un arquitecto de 1000 cosas. Y eso es lo bueno que tiene nuestra profesión. Entonces, concientizarnos, a decir la verdad, a no infringir normas, a ser éticos, ¿sí? La ética es muy, muy importante. Bueno, chicos. Ahí está Fernando, Roberto. Sí, ahí está justo ya Fernando para seguir con la clase. Bueno, cualquier duda con respecto a los prácticos en el chat de acá de la clase o simplemente nos mandan por mail. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, por suerte ha sido breve la audiencia. Vuelvo a la presentación. Esa es la eficiencia del doctor. Esa es su eficiencia, doctor. Ahí nomás. Ya ganó el juicio, así que... Te agradezco por el elogio. Bien, ¿y ganó plata? Eso es lo importante. Si ganó plata, vale. Me toca ser pagador, así que no sé. Bueno, sigue entonces. Muchas gracias. Estamos aquí. Bueno. ¿Se ve la pantalla? Fernando. Perfecto, sí se ve. ¿No? Bueno, entonces, volviendo a lo que habíamos hablado hasta recién, hago un pequeño repaso de vuelta. Hemos empezado con la definición de contratos, hemos desglosado un poco lo que implica la definición de contrato, que hemos hecho que el acto jurídico entre el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear
regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. En la primera parte hemos hablado para entender la diferencia entre un hecho y un acto jurídico. El hecho es una circunstancia, un acontecimiento, el acto ya involucra a la persona, porque hay una cuestión atravesada por la intención de la persona, la voluntad. Después hemos visto la primera parte, la segunda parte del contrato, que tiene que ver con la parte importante de la conformación de ese contrato, que son las personas. El contrato implica la existencia de dos o más partes. Y hemos visto la primera parte, el primer pedacito de la orden de trabajo, donde hay una parte que es ustedes, en futuro, el arquitecto, una vez matriculados, como dijo, recibidos y matriculados, como dijo Roberto, y la otra parte el comitente. Entonces estamos con las partes. Vimos las partes, que puede ser persona física, persona jurídica, desde cuándo existen, qué atributos tienen, el patrimonio, el nombre, el domicilio, la capacidad. Y ahora pasamos a otros elementos para la conformación del contrato que tiene que ver con la creación, regulación, modificación, transferencia y extinción de estas relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Qué es necesario en el contrato para su conformación? En primer cumplimiento. Los contratos se concluyen por la recepción de la aceptación de una oferta, o por la conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. ¿Por qué dice de la aceptación, de la recepción de la aceptación de la oferta? Yo ofrezco algo, alguien lo mira, le gusta, lo acepta, lo quiere, y yo tomo conocimiento de que lo quiere. Es una cuestión tácita, por supuesto, pero ese circuito que ha ocurrido entre lo que yo ofrecí algo, la otra persona lo aceptó y yo tomo conocimiento de que lo aceptó, se conformó el consentimiento del contrato. Puede ser tácito, puede ser explícito. Y si no, por supuesto, como decía, la conducta de las partes es suficiente para demostrar la existencia. Si yo ofrezco, no sé, que se lleven cosas que están en la puerta en terreno mío, porque tengo cosas que no quiero, no me hace falta tener, y abro la puerta y la gente lo toma y se lo lleva, reitero, con la voluntad de que eso ocurra, eso es un momento tácito, pero está ocurriendo, y entonces el contrato se está conformando en cuanto a lo que tiene que ver con el consentimiento. El objeto del contrato, es muy importante, ver la parte que sigue desde la conformación del contrato. El objeto tiene que ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de evaluación económica y corresponder a un interés de las partes. Habíamos explicado al principio lo que era un contrato, básicamente de orden de trabajo, pero un contrato en general. Yo puedo llamar a un arquitecto, pero no puedo pedir que me construya una casa en la Plaza Urquiza. Va a tener que ser un objeto válido, lícito, que sea posible de llevarse adelante. Determinado o determinable. ¿Qué quiere decir eso? Puede estar determinado ahora en el sentido que uno entiende qué es lo que hay que hacer, o algo en el futuro lo va a hacer más claro para que uno lo entienda. El contrato puede ser, como yo les explicaba hace un momento, entregarle algo a mi hijo en el futuro. Ese hijo puede no haber nacido aún, o puede estar ni siquiera en los planes, pero eso es determinable en el sentido de que en algún momento va a ocurrir. Susceptible de evaluación económica y corresponder a los intereses de las partes. Y la causa también lícita, que no sea contraria a la moral, al orden público, a buenas costumbres. El objeto va a ser la construcción de la casa. ¿Para qué? Para que yo viva. Yo puedo pedir que me construya una casa, pero no me pedir que me construya una casa para, de vuelta, el ejemplo por el absurdo, para que yo venda droga. Porque eso no sería posible en función de los límites que impone la ley. Ni tal vez por el objeto sí, pero no por la causa. Y al mismo tiempo yo no puedo pedir que me construya una casa y que sea en la Plaza Independencia, porque la ley no me lo va a permitir. En sí mismo la construcción de la casa no es el problema, porque será para que viva, pero el lugar donde yo pretendería emplazarla no es factible. Entonces, ¿cómo se conforma el consentimiento? Se concluye con la recepción de la aceptación de una oferta, o por una conducta que así lo determina. ¿Va a ser explícito o va a ser tácito?
El objeto debe ser lícito, posible, determinado, determinable y susceptible de evaluación económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando no sea patrimonial. O sea, acá estamos en la segunda parte de la orden de trabajo. Hemos visto la primera parte que tenía que ver con las personas, que era el arquitecto y el comitente, y esta es la segunda parte de la orden, que van a ver que dice ubicación de la propiedad y clase de obra. Entonces va a ser, el objeto está siendo determinado, determinable, es una casa que está ubicada, calle, departamento, etc. ¿Qué tipo de obra, clase de obra, tipo de encomienda, destino de edificación? Ahí está la causa. Así, en 3 líneas, la orden de trabajo ya ha reflejado todo. Por supuesto, uno podría hacerlo en un contrato mucho más amplio, mucho más profundo, con los detalles, como explicaba al principio, donde diga la calidad de materiales, el tiempo, el precio, la forma de pago, la moneda de pago, precios y penalidades por el cumplimiento fuera de tiempo o antes de tiempo, un montón de cosas. Pero ya después vamos a avanzar un poquito más y vamos a poder tomar la orden de trabajo para integrar. No puede ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles. De vuelta, la casa de la Plaza de Independencia, o están prohibidos por las leyes, contra la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana, o lesivos para derechos ajenos. No puede ser una casa dentro de un ámbito que está protegido por el medio ambiente, porque eso también es lesivo para derechos ajenos. O sea, mejor, todo está en orden, no es contra el orden público, a la dignidad de la persona humana, etc., pero resulta que es lesivo porque está haciendo en un ámbito que no es factible hacer. ¿No pasa? Sí pasa. Ahí está. La causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad, que es el propósito o finalidad perseguida por las partes, al llevar a cabo el acto del negocio jurídico. Debe tener causa y debe ser existente, verdadera e ilícita. El ejemplo por el absurdo: quiero mi casa, no está permitido porque sea una plaza Urquiza. ¿La puedo hacer fuera de la plaza Urquiza? Sí puedo. Ahora, ¿puede ser la casa para hacer un negocio de droga? No puede ser. La causa tampoco estaría permitida. Había un punto que quería plantear en el respecto del objeto, que la dignidad de la persona humana. El Código Civil nuevo está atravesado por 3 o 4 conceptos transversales que tienen que ver con la persona en su dignidad, la persona como consumidor, y otros valores fundamentales que han sido recibidos o presentados por la jurisprudencia y que vienen de los pactos internacionales. Que tienen que ver con estas cuestiones, insisto, fundamentales que vienen del pacto, por ejemplo, de los derechos de los niños y adolescentes, la persona, la vida, la dignidad. Entonces, todos esos conceptos que parecen abstractos, que en definitiva lo son, hacen a la constitucionalización del derecho. Esos principios fundamentales siempre tienen que estar existentes de alguna forma, ya sea gráfica, tácita o explícita, en el contrato. ¿Cuáles son los otros elementos del contrato? La forma. La orden de trabajo es una forma. ¿Hay libertad de forma? Sí hay libertad de forma. Yo le puedo decir a este cliente, al comitente, o ustedes como arquitectos, ¿verdad? Para no hablar de mi persona, el comitente puede encargarles a ustedes de hacer la casa y entender que sí, y no habrá nada firmado y pueden avanzar. Y en principio un contrato que supera un determinado monto tiene que ser por escrito, pero digamos que ustedes se conocen y es un amigo, un familiar, y lo hacen en forma tácita. Ahora, eso va a tener sus complicaciones en el futuro si el vínculo no es un vínculo sólido y que no haya dificultades en lo que hablábamos al principio de que las palabras se las lleva el viento. Es importante que las palabras siempre estén insertas en un documento. Hay libertad de forma. Si la ley no decide una forma determinada, como para determinados contratos con determinado valor, para exteriorizar la voluntad, las partes pueden usar lo que estimen conveniente. Pero hay otras que son exigibles por ley sí o sí. Un contrato de compraventa de inmueble se hace por escritura. Ustedes pueden hacer un boleto de compraventa, pero el boleto de compraventa es, como decía alguna teoría, el tratadista tucumano muy conocido, es una promesa de escritura, pero no es la escritura. No es lo que determina que la propiedad que uno ha comprado, el dominio, está en manos de quien lo compró, porque uno va a ver el registro inmobiliario y va a seguir figurando el nombre de otro.
En la práctica ustedes pueden ver eso, tal vez más próximo todavía por la experiencia, en la compra de un auto usado. Uno compra un auto y lo primero que dicen, anda al registro y cambia de titularidad. Porque el título del auto es lo que determina, conforma la titularidad del dominio. Mientras tanto, sigue figurando la propiedad de la persona anterior. El título es constitutivo. Y por eso insiste muchas veces, el nuevo comprador no lo ha inscrito todavía en el registro automotor, anda a hacer la denuncia de venta. Eso tiene que ver con la situación para poder liberarse de la responsabilidad en caso de que la persona choque, y aún así es un problema porque, reitero, un título automotor es constitutivo de la propiedad. Bueno, semejante con la escritura de compraventa de un inmueble. El boleto es un contrato, hay un acuerdo de partes, estoy con un departamento, esto va a ser así, así, te lo voy a entregar. Pero para que ingrese al patrimonio de la persona, tiene que ser por escritura, es una solemnidad. Se hace de esa forma y no de otra. La donación. Una donación se hace por escritura. Yo puedo decir, yo te regalo esta propiedad, pero si no está hecha por escritura, no va a ser válida, sino que va a ser solamente una promesa de donación. Entonces, ¿hay libertad de formas? Sí las hay. Sugerencia, usen la forma escrita para todo lo que puedan, y cuando la ley exige las formalidades de una escritura, como la constitución de los derechos reales, dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, prenda, hipoteca, anticresis. La hipoteca en un banco no puede ser sino con escritura. No se puede hipotecar un departamento o un inmueble comprado con boleto de compraventa. Puede tener la escritura, y con esa escritura va a ser otra escritura de hipoteca. De otra forma, no es factible. La escritura pública, ¿cuáles son los otorgados por escritura pública? Los que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, que excepto los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de una ejecución judicial. Los contratos que tienen por objeto derechos dudosos, los que sean accesorios a otros contratos de escritura pública, y lo que determina la ley. Reitero, derechos reales, propiedad, dominio, condominio, uso, usufructo, prenda, anticresis, hipoteca, superficie. La prenda son los autos, la hipoteca son los inmuebles. Efecto de los contratos, lo dijimos al principio, los contratos están para ser cumplidos. El contrato tiene solo efecto entre las partes contratantes y no lo tiene respecto de terceros, excepto casos previstos por la ley. Había explicado al principio que los contratos son derechos personales. Es un derecho que ejerce una persona por sobre otra, por oposición a los derechos reales, que es el poder que ejerce una persona por sobre cosas. Ese ejercicio del poder por sobre las cosas se refleja en la escritura. El contrato que va a ser, por ejemplo, el contrato de ejecución de una obra, va a tener efecto entre las partes contratantes y nadie más. Los derechos reales tienen efecto para todo el mundo, se dice erga omnes, respecto de terceros. Yo soy propietario del inmueble que he comprado, no solo respecto de quien le he comprado y me entregó el inmueble y yo le pagué, que es el efecto entre las partes, sino también para todo el público restante, porque está inscrito en el registro inmobiliario y nadie puede negar que ese inmueble es mío porque yo lo compré. Después, por supuesto, habrá un montón de otras discusiones que puedan suscitarse en relación a la validez de la compra y un montón de cosas que no vamos a entrar en este momento, pero para que lo entiendan, eso tiene un efecto para todos. Mientras que el contrato tiene efecto entre las partes y no afecta a terceros, salvo cuestiones previstas en la ley. Dos cuestiones que puedo plantear en este momento, que ya se me ha explicado hace un momento en el correr de la explicación. Yo voy a contratar a alguien voy a contratar al arquitecto para que construya una casa para mi hijo. Entonces, tiene un efecto para terceros. Y mi hijo va a tener la posibilidad de exigir al arquitecto, por más que no sea parte del contrato, el cumplimiento de ese contrato, porque hay un beneficiario. Entonces, si bien el contrato es entre las partes, yo como comitente, ustedes como arquitecto, el resultado está destinado a un tercero y ese tercero también puede exigir el cumplimiento por ser el beneficiario. También puede ese contrato perjudicar a terceros de alguna forma. Yo, comitente, contrato a uno de ustedes, arquitectos, para que construya una casa en un lugar que
está protegido por las leyes del medio ambiente. Entonces, los terceros que pueden percibir que eso genera un perjuicio, pueden oponerse a que se lleve adelante ese contrato. No estoy hablando del contrato, del caso imposible de la casa en la Plaza Urquiza, en la Plaza Independencia. Estoy hablando de un caso donde el tercero puede, ya sea uno o la comunidad, sentirse afectado porque esa obra puede afectar el medio ambiente. Casos significativos de gran escala, las peleas entre las provincias, Mendoza y San Juan, por la construcción de la represa. La represa generaría un efecto negativo para las comunidades de la provincia colindante por el tema del agua. Entonces, si bien esto es un contrato de orden público, pero de todas formas, para que entiendan a gran escala la situación, hay una parte importante de la población que siente que puede ser afectado sus intereses con motivo de esa obra y se oponen. Y el efecto vinculante, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Como ya he dicho, un contrato es como ley para las partes a las que deben someterse como la misma ley. Los contratos están hechos para cumplirse y su contenido puede ser modificado o extinguido también solamente por acuerdo de partes y eventualmente por los casos que la ley prevé que ya vamos a ver. El comitente los contrata, ustedes tienen que cumplir, ahora resulta que por alguna cuestión no pueden o no quieren, se juntan y lo disuelven o lo modifican. Eso pueden las partes. Si bien deben someterse al contrato como la ley misma, también las partes pueden modificarlo en el mismo sentido. No es válido modificar la ley, pero el contrato al que deben someterse como la ley misma sí pueden modificarlo ustedes como partes. Y eventualmente los supuestos previstos por la ley, que ya vamos a ver cuando el contrato se vuelve imposible de cumplir por cuestiones que la ley ha dejado previsto. Entonces, el contrato celebrado por entre dos partes tiene que ser respetado por los terceros y deben abstenerse de interrumpir, interferir o obstaculizar su ejecución. Pero si esos terceros se ven afectados de forma ilegítima e injusta por los efectos de esa relación jurídica contractual, pueden, por las vías legales, pedir las medidas que sean necesarias y conducentes para hacer frenar esa situación, que es lo que yo le explicaba recién como contrato a nivel macro de la represa, a nivel más pequeño de la casa, y tantos otros ejemplos que uno puede pensar cuando un tercero puede sentir que esté afectado. Un ejemplo también muy claro en la ciudad es la construcción de un edificio y el vecino está aterrado porque pasa un edificio al lado y piensa que la casa se la van a destruir. Para ser honestos, algunos de esos casos sí han ocurrido. En Tucumán hay ejemplos, hacer los diarios. Ha pasado, muchas de esas cosas han pasado. Y también hay muchísimos otros ejemplos exitosos. Porque la verdad es que está también bueno señalarlo, hay muchas empresas que trabajan en Tucumán, muchos arquitectos, muchos empresarios, muchos contadores que trabajan bien y hacen las cosas bien. Lo que pasa es que no salen los diarios. Nadie ve en los diarios que la empresa tal o cual ha construido su edificio, no sé, número 30, y la ciudad le va a dar un premio por haber hecho 30 edificios y haber sido un buen profesional. Eso no se ve. Porque se supone que uno hace las cosas para hacerlas como corresponde, que las va a hacer bien. Pero insisto, hay mucha gente que trabaja bien. Y hay algunos que lamentablemente, por error, por omisión, por voluntad, no han hecho las cosas como deberían hacerlas y bueno, van a salir en los diarios. Genera impacto, uno lo ve, lo ha visto. No es lo más habitual, pero ocurre esas cosas. Por último, también está bueno señalar a ustedes como profesionales que van a ser dentro de muy poquito, ya sea profesionales en relación de dependencia, independientes, emprendedores, empresarios, todo el abanico de cosas que puedan ser. En el hacer cosas, uno puede cometer errores, porque están en el hacer. Hay gente que está en el hacer y gente que está en el juzgar, ¿no? El que está en el hacer está sujeto a cometer errores. Ahora, ustedes como profesionales tienen que tomar todas las precauciones para que lo que hagan salga no solo lo mejor posible, sino que sea de acuerdo a lo que está dispuesto por la ley, por el reglamento, por el código de planeamiento,
y todas las exigencias por el propio contrato que han convenido con las partes. Porque eso va a significar que cuando ustedes hagan un proyecto al que lo han contratado y tengan un resultado bueno y tengan el visto bueno a su cliente y no haya habido dificultades con la municipalidad, con la justicia, con el vecino, va a significar que va a haber otra persona y lo va a contratar, y otro más, y otro, y si todo sale bien, serán buenos profesionales exitosos con un buen nombre, un renombre conocido. A lo mejor no sean, no sé, para decirlo de modo burdo, no sean millonarios y ganen fortunas, pero sean personas respetadas y reconocidas en el ámbito en el que se mueven, lo cual también es muy importante. Vuelvo a lo que estábamos diciendo recién, uno habitualmente me toca esa situación donde uno va a construir y el vecino está aterrado de que algo va a pasar. Entonces uno tiene que tomar todas las precauciones también para que eso no ocurra, y eventualmente hay cosas que pueden pasar, pero uno tiene que tomar todas las medidas para que eso no ocurra. Esa situación donde hay un contrato donde una persona lo contrata al otro, el comitente lo contrata al arquitecto para la construcción y el vecino tiene miedo de que eso pueda pasar y tiene un miedo fundado, puede interrumpir ese contrato o paralizarlo hasta que él conozca que las medidas que están tomando son de acuerdo a lo que corresponde. Ya de por sí uno, en el ámbito de San Miguel, para comentarlo de forma más certera o con más detalle, ya que aprovechando que está Roberto también, para iniciar un edificio uno tiene que presentar una cantidad de documentación que tiene que ver con los planes de seguridad, los planes de seguridad con el lindero, planes de seguridad con el peatón, los estudios de suelo, además de por sí seguro de responsabilidad civil, para caída de cosas, para lo que puede llegar a pasar con las propiedades linderas, los seguros de ART con el personal, que deberían estar registrados, una cantidad de cosas, los de higiene y seguridad, con los de empezar la excavación, la sublimación, una enorme cantidad de cosas que tienen que ver con la seguridad, no solo del emprendimiento, sino de ustedes como profesionales futuros, y por supuesto de los que están alrededor de ese emprendimiento que puedan llegar a tener algún problema. Ese contrato integra el patrimonio. Hablamos hace un momento de que no hay patrimonio sin persona y personas sin patrimonio. Uno puede no tener nada, pero tiene su nombre, etc. Bueno, estamos ya en otra etapa. Ustedes o su comitente sí tienen cosas, pero además ese contrato, esa obligación que ustedes tienen que cumplir, integra el patrimonio del comitente. Porque el comitente tiene un crédito ahora. El comitente les paga plata para que ustedes cumplan. Entonces tiene un crédito en contra de ustedes. Tienen a su favor una casa en el futuro y ustedes tienen a su favor la plata en el futuro. Cada uno recíprocamente en ese contrato, porque es lo que hablábamos hace un momento, que es el poder que tiene una parte por sobre la otra y por eso es un derecho personal, llevan a su patrimonio lo que el otro les debe. Ustedes para con otro la casa y ellos para con ustedes el dinero. Y los límites del contrato, lo dijimos muchas veces, la ley, orden público, buenas costumbres. No entro de vuelta en eso porque lo he repetido varias veces. El principio de la buena fe es un concepto jurídico que nunca dejó de llamarme la atención desde que, estudié abogacía. La buena fe para la celebración del contrato, interpretación, ejecución, obligarse a cumplir lo que está expresado y sus consecuencias y obrar con cuidado de previsión. El principio de la buena fe, digo que nunca dejó de llamar la atención porque uno supone que uno va a hacer las cosas porque justamente lo va a hacer para cumplir. Actuar con buena fe debería ser un principio más bien ético, moral, que debería estar inserto en el común de la sociedad. No ocurre mucho, o sí ocurre mucho, pero uno ve que hay muchos que no lo consideran como un principio tan concreto, pero figura dentro del ámbito del ámbito jurídico, la buena fe, comportarse como un buen hombre de negocio, dice el código. Hoy me llama la atención para un 2015 que el código diga el buen hombre de negocio, un concepto del código del siglo XIX. Hablaremos del buen sujeto, del buen hombre y mujer, o en fin, de la persona que esté involucrada en el negocio. Pero la buena fe es muy importante, porque así como
la persona se va a obligar a pagarle, si ustedes se van a obligar a construir lo que está pactado, van a hacer la obra con los materiales que corresponden y no con otros de segunda calidad para ahorrarse unos pesos en el bolsillo. La persona que le va a pagar tiene que pagarle el tiempo pactado y si, bueno, en un país inflacionario como el nuestro, con las tasas de inflación que correspondan. En fin, lo que le corresponde hacer al uno y al otro en la celebración del contrato, en la interpretación que tenemos del contrato y en su ejecución. Si el contrato dice que va a ser de alguna forma que tenga alguna pequeña digresión, duda, uno debería interpretar el contrato en función de lo que se viene haciendo, de lo que se suele hacer en determinados ámbitos. Uno va a hacer, por ejemplo, les toca hacer una casa en algún ámbito inhóspito en que no llega la energía. El comitente, en principio, no debería tener la posibilidad de criticarles que la casa no tiene agua, porque no tiene agua. Bueno, está bien. Está en un lugar que el agua no llega. Ahora, ¿me han contratado para hacer la casa también con la conexión de agua? ¿Sí o no? Si es así, ¿corresponde que yo haga eso? ¿Tenía que haber hecho las gestiones para conseguirlo? No, le corresponde al comitente, no me correspondía a mí. Bueno, nada, es un ejemplo tonto, muy grosero, pero es para que entiendan qué se interpreta cuando uno va a hacer una casa en un lugar determinado. Bueno, si lo va a hacer en la ciudad, en el barrio cerrado, en Tafí el Valle, en Amaicha, en algún lugar donde uno diga, che, bueno, las condiciones son distintas aquí y allá. ¿Cómo interpretamos este contrato? La casa que uno va a hacer en el barrio, en San Miguel, en Ciudad Buena, en el county, el lugar cerrado, lo más probable es que los servicios tengan la puerta y la conexión que uno tenga que hacer de obra sea muy pequeña. Y la que tenga que hacer en otro ámbito sea mucho más extensa. Ahora, hago la casa, la conexión estaba incluida en el presupuesto y no. Entonces, el comitente también debería entender que la casa está hecha y que para la conexión hace falta una obra adicional con un costo adicional para poder llegar el agua desde el punto donde está el empalme hacia la llegada de la obra. Y bueno, por eso viene a continuación el hecho de obligarse a lo que está expresado. Y por supuesto, sus consecuencias. Cada uno es responsable de lo que hace. Ya hemos visto, a partir de los 18 años, uno es responsable al 100%. Y a partir del ejercicio del título profesional, más aún. Uno tiene que ser muy responsable con lo que hace con su título. No solo está en juego su profesión, está en juego su nombre, está en juego su patrimonio, un montón de cosas. Pueden ser arquitectos exitosos, empresarios exitosos, pueden ser exitosos de vuelta en lo que tiene que ver con su renombre, tal vez no con el sector económico, pero la gente sabe que está hablando con una persona que es valiosa en la comunidad. Y es igualmente importante y está bueno tener presente eso para el futuro, para ustedes, para la familia, para los hijos, para el ámbito en el que se mueven. La clasificación de los contratos. Tiene una clasificación que la vamos a pasar medio rápida, pero después es importante que la vean en los contratos que son unilaterales o bilaterales, onerosos, gratuitos. Onerosos es que hay plata de por medio, gratuito no lo hay. Una donación es gratuita, oneroso es cuando uno va a hacer la casa por la plata. Conmutativo, aleatorios formales y no formales, de lo que hablamos de las formas. Paritarios de adhesión, si ustedes discuten el contrato o adhieren con contrato de servicio de telefonía. Y las extinciones de los contratos. Habíamos dicho que los contratos se hacen para ser cumplidos y las partes se someten como la ley misma y puede ser rescindido o modificado también por las partes o de acuerdo a lo que dispone la ley. La rescisión puede ser bilateral o unilateral, según fuera una o ambas partes que lo llevan a esa rescisión, total o parcial, o ser revocado. ¿Qué es lo que me importa hablar de este punto? Porque si bien los contratos se someten como la ley misma y tienen que ser cumplidos, y las partes también pueden modificarlo, las partes también pueden decir que no se va a hacer el contrato porque, no sé, las circunstancias, la plata, la economía, Argentina y tantas cosas que ocurren en este país, y uno puede dejar de llevarlo a ese contrato, hay una situación que posiblemente sea más interesante o más concreta en lo que tiene que ver con la realidad, que es la imprevisión y la frustración del fin. La imprevisión contractual es cuando el contrato se vuelve excesivamente oneroso para una de las partes por una alteración de carácter extraordinario o del cambio de la circunstancia existente al momento de la celebración del contrato. Eso es
típico de Argentina. Porque de verdad la teoría de la imprevisión está hecha para la Argentina. ¿Cuándo no ocurre que acá uno hace un contrato y al día siguiente las cosas cambian? El dólar se mueve no sé cuánto por ciento, la inflación del 3-4% mensual, no sé, cambio de gobierno y la moneda salta de 40, 80, 120. Tenemos, no sé, ustedes tienen en este momento la edad del siglo XXI, pero el 2001 fue una crisis espantosa. El 2001 fue una crisis económica que destruyó la mitad de la sociedad. La moneda se devaluó un 400%, pasamos de tener 1 a 1, que un peso valía $1, ahora vale 4 pesos. Hoy estamos hablando de, no sé, $1 para arriba, 180. Pero en ese momento fue muy brusco. Y los contratos que estaban previstos en una cuestión paralela del 1 a 1, de repente eran imposibles de cumplir. Y habitualmente sigue ocurriendo muchas esas cosas. Entonces uno, por ejemplo, pacta un contrato en dólares que no muy lejano en tiempo, el gobierno anterior, el gobierno de la época de Macri, había otra dinámica con el dólar. Entonces, de repente, uno, bueno, está bien, vamos con esta moneda de vuelta, porque la previsión va a ser así, y de repente es imposible. O, por ejemplo, lo que ha pasado con las hipotecas. Para salvar la inflación, se llevaron adelante hipotecas o compra de autos también a través de los créditos UBA, que están atados a la inflación y al movimiento de la canasta y los ingresos. Es un elemento equivalente a una moneda porque estaba hecho en función de un módulo que se actualizaba por sí mismo. Es la unidad de fomento que tiene Chile. Era una buena herramienta, lo que pasa es que pronosticaron una baja de la inflación que nunca ocurrió. No solo no ocurrió la baja de la inflación, sino que la inflación explotó y ahora peor. Entonces, independientemente del signo del gobierno, no estamos hablando de una cuestión política, es una cuestión de, no sé, estructural de la Argentina. Entonces, esos créditos UBA, que uno compró una propiedad y pagaba una cuota de 5.000 pesos, hoy pagan cuotas de, no sé, creo que está en el orden de 60.000 pesos, y no resiste ningún salario. Es verdad, uno tiene una propiedad que también se ha revalorizado en pesos, probablemente se ha devaluado en el poder adquisitivo en dólares, pero esa suerte de moneda que se le ha generado se ha vuelto muy compleja de pagarse, y eso permitiría a uno revisar ese contrato por la teoría de la imprevisión. Eso no estaba previsto para ocurrir, pero ocurrió. Y uno puede sentarse con las partes porque la ley lo permite y ese contrato modificarse. De hecho, los contratos UBA hipotecarios en algún sentido se modificaron por imperio de la ley. Las cuotas no subieron más de lo que podía pagar la gente. El saldo pasó a futuro, ya se verá en futuro, no está resuelto del todo, pero algo ha ocurrido que lo ha permitido su modificación. Y si no, la frustración del fin del contrato. Muy parecido. Es una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes del tiempo. No es que se ha vuelto oneroso, sino que las circunstancias han cambiado. El ejemplo más gráfico que podemos tener en la vida actual es la cuarentena y la pandemia. Alguien los contrata para la construcción ni siquiera la construcción, vamos a un ejemplo más sencillo. ¿Cuánta gente ha contratado salones de fiestas para el casamiento y no se ha podido? Y de repente ese contrato ha quedado frustrado, porque ya no. A ver, los salones de fiestas han estado cerrados año y medio, era imposible hacerlo. Los viajes de egresados, de repente esa gente ha cobrado la plata, ha hecho gastos de cuenta, y ahora no está la plata no vale lo mismo, la fiesta no se puede hacer, no es culpa del dueño de fiesta, la persona quiere su plata o quiere su fiesta para conocer el momento, un montón de cosas, pero esa finalidad no puede ser cumplida. Ahora, en el caso de ustedes, podrían haber sido contratados justamente para la construcción de un salón de fiestas que debería haber estado listo para octubre de 2020. Y lo contratan, no sé, octubre del 19. Y en marzo se paralizó todo. Entonces era imposible que se cumpla. Ahora, se corta, no es culpa de ninguno. Se verá cómo se resuelve, porque ambas partes probablemente han perdido. Uno no tiene la plata, otro ha gastado, uno quiere cobrar lo que ha hecho, no puede cobrar todo. Algunas cosas deben ponerse de acuerdo. En la época del 2001, esto es muy parecido al 2001, solo que
esto fue mundial. Extrañamente para la Argentina fue algo que no fue la Argentina misma que implotó, sino que le cayó un meteorito. Pero en 2001, con la crisis que le comentaba recién, la doctrina jurisprudencial hablaba del esfuerzo compartido. Cayó un meteorito, nos golpeó a todos, vamos a ver cómo entre todos nos acomodamos para que todos perdamos más o menos parecido. Alguien vendió un departamento en 50.000 pesos dólares, que ahora vale 50.000 pesos devaluado de 4 veces. Bueno, el departamento no vale eso. Yo sé que no puede pagar 50.000 dólares, pero tampoco puede pagar 50.000 pesos, que ahora no vale nada. Entonces vamos a buscar el punto en común. De hecho, en esa época estaba el trueque, los cuasimonedas, los patacones, los bocales, el Tucumán, miles de cosas. Bueno, ahora esta cuarentena, esta pandemia ha generado cosas muy semejantes a nivel mundial y en Argentina con mayor profundidad porque tiene una economía muy débil que no permite resistir muchos tipos de crisis. Pero bueno, un contrato se vuelve o muy oneroso por cuestiones sobrevivientes o las circunstancias en las que uno ha pactado al momento de hacer el contrato se han modificado y ahora también es imposible porque el fin se frustra. Y pasamos a la parte importante que tiene que ver con eso, que es la parte de la plata, y es lo que tiene que ver con esta tercera parte de la orden de trabajo que tiene que ver con los honorarios y forma de pago. ¿Por qué lo pongo en este punto con la restricción del contrato? Porque el contrato está hecho para cumplirse. Y la forma por excelencia en la que se extingue el contrato es porque se cumplió. A ustedes el comitente lo contrata para construir la casa, ustedes terminan la casa, le entregan la llave y la persona termina de pagar. Entonces, esa es la forma por excelencia de cumplimiento. Después podrá rescindirse por las partes, por una, por otra, revocar el contrato y un montón de cosas que pueden ocurrir que no es el punto importante, a mi criterio en este momento. Sí, tal vez es importante cuando se modifican las cuestiones o porque el fin se frustra por lo que ya conocemos todos, porque serán ustedes la generación de la cuarentena, de la pandemia, por cómo ha cambiado tantas cosas al inicio de su vida profesional. Y aquí está la parte de los honorarios. Ustedes habrán previsto que por la casa iban a cobrar 1 millón de pesos. Ahora, en el arco de ese año ha pasado un montón de cosas que el 1 millón de pesos ya no vale lo que valía. Y tenemos inflación del 3%, entonces lo más probable es que ustedes hayan puesto 1 millón de pesos actualizables. La actualización no está permitida por ley, entonces, bueno, me vas a pagar la cantidad de 10 bolsas de cemento por mes. Ahora resulta que la bolsa de cemento tuvo un aumento extraordinario que superó cualquier índice inflacionario y el comitente no puede pagarlo porque también se ha vuelto excesivamente oneroso para él. Entonces habrá que reconvenirlo o habrá que ir tomando elementos que le permita a uno y a otro un punto en común que los encuentre para que ustedes puedan cobrar y ellos puedan pagar. Podrán hacer formas de pago en los que ya estén incluyendo un índice inflacionario. Si la obra va a tomar un año y va a tomar una inflación del 4% mensual, no va a ser, digamos, 4 por 12, 48%, y yo le voy a aplicar un interés directo del 48% al 1 millón de pesos, y con lo cual van a cobrar 1.480.000. Pero podrán decir, bueno, va a ser una inflación escalonada, uno hace una curva, un índice, donde va impactando las cuotas a pagar con la inflación sobre saldo, y podrán armar una pequeña estructura de pago que digan, bueno, primera cuota 10.000 pesos, 100.000 pesos, perdón, la segunda 110.000, la tercera 115.000, la tercera 117.000, más o menos tendrán previsto en función de índices inflacionarios considerados a futuro cómo puede pagarse. Todo eso, que acá aparece muy chiquito en 4 líneas, uno lo puede extraer con mucho más profundidad en el contrato. Pero lo bueno de eso, lo bueno que ustedes en algún lado lo dejen explicitado, sobre todo en lugares como los nuestros, economías como las nuestras, dejarlo explicitado para saber qué es lo que tiene que pagar la persona, en qué instancia de la obra ustedes puedan cobrar. Entonces, ya hablamos de la imprevisión, si es un conmutativo, de ejecución diferida o permanente. ¿Qué es la ejecución diferida? La ejecución en el tiempo. La obra es diferida, uno empieza y termina después. El alquiler es la ejecución diferida o de prestaciones que van renovándose mes a mes.
Si la prestación a cargo de unas partes se torna excesivamente onerosa, muy cara para unas partes que no puede cumplir, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración, sobrevenida por causas ajenas, no es que yo pierdo mi trabajo y no puedo pagar. Ahí las circunstancias son distintas. Uno también las puede arreglar, pero perdí mi trabajo y no tiene que ver porque me despedieron, porque me han enganchado, no sé, robando. Ahora, yo puedo haber perdido mi trabajo, sí, por impacto de la cuarentena, de la pandemia. Puedo haber pasado, cerré mi negocio. Yo tenía un negocio que iba muy bien, era el local de fiestas, y ya viene la cuarentena, no entra un peso, no te puedo pagar lo que estaba haciendo, ya no tiene que ver con que yo perdí mi trabajo, sino que mi capacidad económica también ha sido afectada en forma sobreviniente, y bueno, habrá que ver cómo uno puede recalcularlo al contrato. Entonces, es causa ajena a la parte, al riesgo asumido, tiene derecho a plantear extrajudicial o ante un juez la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. No vamos a terminar la obra ahora, la vamos a tener que suspender. Volveremos a la obra cuando las cosas se recuperen. Año 2021, 2022, empezaremos de vuelta. En el caso de ustedes, contratos usuales, lo vimos también así, muy al pasar en la clase pasada. El contrato de obra es el material intelectual. El contrato material es gráfico, es material, es la construcción de la casa. Uno se obliga a que la casa, en un tiempo determinado, esté parada en el terreno. Y el intelectual, el contrato con el arquitecto, la dirección técnica, los planos. Además, los planos para mí están más cerca del material, porque hay un plano físico que después llega, si bien ahora es virtual, porque pasará por el AutoCAD y capaz no lo imprimen jamás, hay una cuestión material del trabajo, aunque también puede estar en el ámbito intelectual, porque hay una cuestión intelectual que surge del intelecto del arquitecto, en el diseño de la casa, y no en la materialización de ese diseño que después es el ladrillo. Y el de servicio, que está involucrado en la misma definición que yo les explicaba de la limpieza. Por ejemplo, la limpieza de obra. El contrato de obra busca un resultado, en la eficacia del resultado, mientras que el de servicio no. Hay un trabajo, pero no está tanto en el propio resultado. Más gráfico siempre yo lo planteo el contrato médico. Uno va al médico para que haga todo lo posible para curarlo, pero puede ser que no sea. El médico va a poner todas sus prestancias para curarlo, para salvarlo, y que luego quede de forma saludable, pero puede ocurrir que no sea. Por eso está más enmarcado dentro del servicio, no dentro de la obra, dentro de la... O sea, no está apuntando al resultado, sino a todas las prestancias para que lograrlo, aunque pueda ser que no ocurra. Pero luego podemos hablar, por ejemplo, con un médico que sea un médico de cirugía plástica. Ahí sí hay un resultado. Porque a uno puede no gustarle, pero uno va al cirujano plástico con un objetivo determinado. Que, no sé, la piel más estirada, la nariz más alta, y algunas cuestiones físicas generales que cada uno podrá imaginarlo, pero tiene que ver con el resultado, en el sentido de que la imagen de esa persona, sobre todo para sí mismo, lo conforme y sienta que lo que el médico ha hecho está en orden, corresponde. Y el contrato de trabajo, que ya no es de obra ni de servicio, sino que estás en relación de dependencia. El arquitecto puede estar en los tres ámbitos. Puede estar con el comitente y firmar un contrato de obra y le va a hacer el plano, le va a hacer la técnica, le va a construir la casa. El arquitecto puede ser también tener, por ejemplo, dentro de el imaginario de su creatividad, tener equipos de limpieza de obra. Y, por ejemplo, un edificio de 15 pisos con sus departamentos, palieres, en fin, tiene un equipo de trabajo y es contratado para hacer la limpieza profunda de obra. La limpieza profunda de obra no está en el resultado, porque la limpieza de obra tiene la particularidad que uno va a pasar la escoba, la limpieza, el trapo, va a pasar todos los productos que haya, pero el polvillo del ambiente sobrevuela un montón de tiempo. Y después ese equipo se va, y uno llega y hay un cierto polvillo en el piso, hay un cierto polvillo en las
puertas, porque se sigue viendo, porque el polvillo sigue del ambiente hasta que se va del todo. Hay cosas por ahí que el equipo de limpieza no puede sacar porque hay que hacerlo con otro determinado de trabajo, otro trabajo distinto, y ya no es la limpieza con un producto, no sé, de balde, sino porque hay pintura, hay pintura asfáltica, o hay restos de material que no se van a hacer nada más explicarlo. Entonces, tiende a un servicio, tiende a un resultado, pero no al resultado plenamente eficaz como sería el de una obra material. Y el arquitecto puede estar también en dependencia de una empresa constructora. Y el arquitecto va a llevar adelante el mismo ejercicio que haría con un comitente, pero bajo la órbita de la empresa. Y lo que va a cobrar no van a ser honorarios, sino van a cobrar sueldo por recibo. Y como definición, vamos a hablar del contrato de obra, que es la parte que está bien subrayada. Hay contrato de obra con el contratista. Se obliga a favor de otra, que es el comitente, a hacer la obra material o intelectual dentro de la retribución. Y la que está en gris, hay de servicios, otra persona, que es el prestador de servicios, actuando en forma independiente, también provee un servicio. Las dos definiciones están como intercaladas dentro del mismo artículo. En el viejo código hablamos siempre del contrato de locación. Y hablamos de locación de alquiler, locación de obra, locación de servicios, locación de inmuebles, era todo lo mismo. Era un lío. Este nuevo código define con mayor claridad la locación de obra, de locación de servicios. Aunque, a mi criterio, debería haber estado en dos artículos, está en uno solo, en forma intercalada, ahí lo tienen más o menos separados uno del otro. Hay un análisis comparativo de lo que ya le mostró la arquitecta Flores la clase pasada, donde están el contrato de obra, de servicio, de trabajo, después lo revisen, ya lo vieron y lo van a seguir viendo, y este esquema que también vieron con la arquitecta Flores y lo van a seguir viendo en muchas clases, el vínculo que tiene el comitente con el arquitecto, proyectista o director técnico, es el mismo vínculo que tiene el comitente con el contratista tendrá su representante técnico, y cómo son los vínculos en ese recuadro con cada una de las partes, y cada uno, a su vez, con su subcontrato, como el contratista, por ejemplo, con los subcontratistas, los operarios, en fin, ese contrato, ese esquema lo van a ver muy habitual en muchas de las clases cuando hablemos de las vinculaciones que veremos más adelante. En resumen, voy a apagar la pantalla ahora, voy a dejar de compartir y voy a poner yo. ¿Qué hemos visto? El contrato. El contrato tiene entonces, es un acto jurídico que lo vimos como por oposición respecto al derecho jurídico. En ese contrato hay una cantidad de elementos que hay que tener en cuenta. De vuelta, el acto jurídico, hay dos o más partes, hemos visto las partes, que son personas físicas o jurídicas, hablamos de la persona como tal, la capacidad, el patrimonio, el nombre, el domicilio, todas cuestiones importantes para saber con quién van a contratar. Si el comitente tiene domicilio aquí o allá, si se llama Juan o Pedro, si es una SA o SRL, si es una fundación, si es una asociación civil, si ya desde los puntos de vista fiscales, que también va a ser importante, que es una persona que tributa IVA, que está exenta del IVA, que es consumidor final. Eso también va a determinar si la persona está involucrada dentro del ámbito del consumidor o no, porque si es consumidor final, va a tener una protección adicional. Si es una empresa, está en otro ámbito. Si el contrato es paritario por adhesión. Después hemos visto la parte del contenido del contrato, el objeto y la causa. Si la causa es lícita, si es factible de llevarse a cabo, si la causa que sustente ese objeto también está amparada por la ley, si la casa va a ser barrio, va a ser imposible de hacer porque la ley no lo permite, si va a ser, por ejemplo, por el absurdo de la Plaza Independencia, si va a ser para vivir o va a ser para un negocio ilegal, que por supuesto tampoco puede estar amparado. El sujeto, el objeto, la causa, las posibilidades que impidan la prosecución del contrato. El contrato se tiene que cumplir, y si no se puede cumplir, ¿por qué? La teoría de la imprevisión, y hablar entonces de la forma de la retribución, los honorarios de ustedes. Y, como hemos visto, segmentado en distintos puntos de la clase, que de algún punto está completo, si buscan para atrás, es la orden de trabajo.
donde van a ver justamente esos 3 elementos fundamentales: sujeto, objeto, causa, precio, y cómo van a conformar ese contrato cuando ustedes empiecen ya a trabajar en forma independiente con sus clientes. Bueno, eso es todo. Espero haber sido claro. Lamento la interrupción que hemos tenido un momento por la audiencia, pero espero haber sido lo suficientemente claro y abarcativo de esta primera parte, que por ahí puede ser un poco tediosa para quien no está acostumbrado a esto, pero trato de resumirlo al final de todo en esos 4 puntos para que lo tengan presente: sujeto, objeto, causa, precio, honorario en el caso de ustedes. Miren la orden de trabajo, que eso les va a permitir recordar de qué estamos hablando. Perfecto. Bueno, Fernando, chicos, ¿tienen dudas o consultas para hacer? bien. Se quedaron juntos todos. Los de Yo quería saber si tenemos este material. ¿Cómo, perdón? No, digo que lo debo ver agobiado con la explicación, ya deben estar de las 8 de la mañana, son las 10, deben estar con ganas de hacer un parate y tomar algo, incluso yo mismo tengo ganas de hacerlo, así que... No, ahí un alumno pregunta si este material va a estar disponible. Todas las clases, chicos, todos los Power los subimos al aula virtual, así que de ahí tienen para revisar toda la clase después. Claro, perfecto. Yo después lo paso. Malena, ¿la estás grabando las clases? No, vos sabés que me olvidé de grabar. Bueno. Eso me di cuenta con Roberto. Una lástima. A partir de la próxima clase ya lo vamos a tener en cuenta. A ver, chicos, tan solo un simple comentario. Bueno, hasta el momento ya la gran mayoría envió los grupos. Hay ya 13 grupos constituidos. De esos 13 grupos, 3 mandaron la planimetría, que está bien, los que mandaron la planimetría está ok. Y quería saber si estaba una chica, Florencia Calderón, que ella pidió cursar de manera condicional. Yo le contesté que sí podía, pero quería saber si estaba presente en la clase. Bueno, ¿hay algún otro presente que esté o que quiera hacer de manera condicional a la materia? Yo, Antonella. Yo también. Bien. Rodríguez Carolina. Bueno, ¿ya tienen grupo, chicas? Sí, ya está presentado. Bien. No, porque después nosotros ya chequeamos los grupos con las listas oficiales y bueno, vamos viendo quiénes son los que están condicionales. Recuerden ustedes que ustedes no van a aparecer nunca en el Xiu Guaraní con ningún tipo de... porque no están inscritos, no le podemos pasar ni irregularidades ni promocionalidad en el caso de acceder a la misma. Entonces el día de mañana se van a inscribir como alumnos libres. Si es que tienen que rendirla, le tomamos como regular, hablando de que queden regular. Y si la promocionan, se inscriben como libres y le ponemos la nota. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, si no hay más dudas o algo más que aclarar, estaríamos... Sí. Para acceder a la promoción, ¿tiene que hacerlo todo el grupo o puedo hacerlo solo yo? No, o sea, la presentación de prácticos es todo el grupo. De ahí cada integrante del grupo elige rendir o no los parciales. ¿Sí? No tiene nada que ver, elección individual, es personal, cada uno elige cómo quiere aprobar la materia. Perfecto, gracias. Yo todavía no entiendo bien eso de que los parciales sean optativos. A ver, perdón. Vos podés rendir el parcial A ver, los parciales, para promocionar la materia,
Vos podés elegir rendirlos o no. Igual, para quedar regular tenés que tener aprobado todos los trabajos prácticos y rendir la carpeta. ¿Sí? Eso es para todo el grupo. El que quiere promocionar tiene la opción de que va a rendir parciales, 2 parciales, que si los aprueba, ya la tiene la materia aprobada. En realidad, chicos, esta materia no es promocional, es con examen global final. Lo que pasa es que hay muchos de ustedes que nos han consultado por el tema de los parciales, porque años anteriores habíamos dado la opción de los parciales. Por eso ahora, visto de que posiblemente podamos hacerlo presencial al parcial, hemos tomado la decisión de darles la oportunidad de poder rendir la materia en 2 parciales. Claro, ¿Cómo? En vez de rendir el final, rendí 2 parciales. Claro, y si no te va bien en los parciales, rendís el final. O sea, Perfecto, no es que porque vos rindas los parciales no vas a poder, o sea, vos rendís los parciales, rendís uno, te va bien, rendís el otro, te va mal, recuperás y no te da, por ejemplo, el promedio de 6. En realidad no es promedio, es mínimo 6 en cada parcial. Entonces quedás regular y rendís el examen. O capaz que rendís un parcial y después por X causa no podés rendir el segundo. O sea, es una opción que hemos dado porque nos han pedido el tema de que sea promocional. El año pasado no lo pudimos hacer por la pandemia, pero este año lo vamos a hacer en algunos de los anfiteatros, vamos a tomar todas las medidas que haya que tomar para ir a tomar ese día el parcial. Pero es optativo, por supuesto que el que está en Jujuy, el que está en Salta, no pueden venir al parcial, no hay problema, rinden la materia. O sea, lo hacemos para facilitarles a ustedes nada más. Claro, sí o sí va a ser presencial ese parcial. Sí. ¿Y el final? El final lo estamos tomando virtual, tomamos 1 por 1 a los alumnos, un examen oral. No sé qué va a pasar en diciembre, cuando tengan que rendir. En una de esas estamos bárbaros y podemos ir a la facultad y tomar el examen, eso lo vamos a ir viendo. Ahora estamos tomando virtual. Y hemos pensado la posibilidad esta de hacer el parcial, porque ya están algunas materias tomando exámenes en la facultad, entonces esos 2 días de los parciales vamos a ver cómo podemos hacer para tomarlo. ¿Los parciales serían escritos o serían orales? Los parciales van a ser escritos, porque como son bastantes, digamos, no vamos a perderíamos muchísimo tiempo en tomarles oral, entonces la idea es poderlo hacer escrito. Todo eso ya lo vamos a ver en el momento que tengamos que hacerlo, chicos. Con esto de la pandemia es todo ir resolviendo en el momento. Ahí están preguntando en qué fecha son los parciales. El martes que viene en la próxima clase vamos a acordar la fecha del primer parcial, que es cuando termina la primera parte de la materia, antes de pasar a contrato de construcción. O sea, en el primer parcial van todos los temas, si ustedes se fijan en el programa, que era un poco lo que yo les conté, tienen una etapa de proyecto y una etapa de la construcción, que es el punto 4 del programa. Es decir, que el primer parcial va a ir hasta el punto 4, o sea, va a tomar el punto 1, el punto 2 y el punto 3 del programa. Y el parcial número 2 va a tomar el punto 4, el punto 5 y el punto 6 del programa. ¿Alguna otra duda, chicos? El martes que viene vamos a dar el primer trabajo práctico. Luego de la clase que va a dar el arquitecto García sobre la orden de trabajo, el colegio de arquitectos, etc. Ahí vamos a dar el primer trabajo práctico. Así que hasta el martes, chicos, traten de conseguir el edificio. Exactamente. Y los que faltan conforme al grupo, mándenlo. ¿Eh? Como les digo, hasta el momento son 47 chicos que ya han mandado los grupos. ¿Hay alguien que quiere preguntar? Sí. Sí, yo le quería preguntar porque le he mandado por mail simplemente escrito los nombres. No sé si le tengo que mandar un PDF. No,
No, está bien. Ah, bien. Gracias. Fíjense, yo a todos los mails lo hemos respondido que están recibidos, ¿sí? Me parece que a nosotros Chequeen no. eso nada más. Chequeen, y capaz que lleve una sorpresa ahora. En la carátula de los prácticos, chicos, en la carátula del primer práctico estaría bueno que pongan todos los datos de cada uno de los integrantes del grupo. Libreta, correo, por cualquier inconveniente, así nosotros nos podemos, teléfono, así nosotros nos podemos comunicar. ¿Alguna otra consulta, duda sobre la clase? ¿Ninguna? No, todo claro. Bueno, chicos, si Dios quiere, nos vemos el martes de la semana que viene. El horario de la clase es algo que quiero, porque hoy pareciera ser una confusión. ¿Quieren que empiece a las 8:30 en vez de las 8? No hay problema. Porque hoy he visto que desde las 8 hasta las 8:30 han ido entrando, o sea, a las 8 no estaban todos. Yo había entendido que eran las 8:30. Bien. Arquitecta, a las 8:30 dijo la clase anterior. Bueno, entonces vamos a dejar ese horario, 8:30, ya lo voy a editar, lo voy a corregir en el Zoom. O sea, va a estar abierta la clase desde antes para que se puedan ir entrando, pero vamos a comenzar a las 8:30. Así va a ser. Desde las 8:15 vamos a habilitar y a las 8:30 vamos a empezar. Bueno, buen fin de semana, busquen los ejemplos, ¿sí? Ya los que fueron mandando grupos, si por ahí tienen algún cambio, quieren agregar algún integrante o sacar alguno, lo pueden hacer, nos siguen mandando por mail, que nosotros lo estamos chequeando día a día eso. Otra cosita, hay dos Así que muchas gracias. Perdón, hay dos alumnas que recién dijeron que van a hacer condicional la materia, eso también tienen que avisar para que los pongamos en una lista aparte, para que también sean considerados para tomarles la asistencia. Tienen que mandar, digamos, al mail diciendo soy alumno condicional, mis datos son tales. Además del listado del grupo. En el mismo listado del grupo podrías poner que claro, en el mismo listado del grupo ya lo hemos mandado. ¿Sí? Manda de nuevo un mail vos sola diciendo soy alumno condicional del grupo tal. De tal grupo. Ahí, yo ya les reenvié el recibido. Lo reenvías, ¿sí? A ese mismo mail lo reenvían y poniendo fulana de tales condicionales. Roberto, para el martes podríamos ya tener conformadas las comisiones o no, para que ya les digamos con qué número de grupo y con qué docente. Ya hasta el momento yo ya lo fui chequeando y fui numerando los grupos, por eso te digo, hasta el momento tenemos 13 grupos, ¿sí? 47 Bien. Chicos ya el listado de esos 13 grupos, faltan muy pocos, faltarán Bien. 4 grupos más. Perfecto, ya para el martes entonces les vas a decir el número de grupo y en qué comisión van a estar, con qué docente. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias por la atención, por su tiempo y cuídense. Hasta el martes 8:30 entonces. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.